Hola compañeros, hoy traigo una charla muy interesante. Vamos a hablar sobre RMN, que es una técnica ampliamente utilizada en química orgánica y tiene muchas aplicaciones. Esta técnica espectroscópica abreviada RMN es probablemente la que más da información para la determinación de la estructura de un compuesto orgánico, pues a diferencia de la espectroscopía IR y Raman, cuyas mayores utilidades son la determinación de grupos funcionales, el método de RMN permite determinar el esqueleto hidrocarburado de una molécula. Sus aplicaciones se encuentran ligadas al campo de la medicina, la bioquímica y la química orgánica, pero nosotros hoy solo enfatizaremos en espectroscopía RMN protónica, es decir, pues esta tiene muchas aplicaciones, pero vamos a centrarnos en la de la química orgánica, que es la espectroscopía de muchos elementos, pero solo vamos a tenerla orientada a la protónica. El fenómeno de resonancia se presenta debido a que ciertos núcleos se comportan como pequeños imanes. Los protones tienen un momento magnético, el cual es una cantidad vectorial, que para el protón tiene dos orientaciones, un spin positivo y un spin negativo. Los protones tienen un spin el cual va asociado a un momento magnético. Al tener un momento magnético positivo y otro negativo, cuando el protón se somete a un campo magnético externo, unos se orientan en el sentido del campo magnético y otros en sentido contrario. La diferencia de energía delta de E de estos estados corresponde a un rango de la radiofrecuencia. A ver, aquí tenemos dos protones, uno con spin positivo y uno con spin negativo, y están sometidos a un campo magnético. Vemos que el que tiene spin negativo se orienta en sentido contrario al campo, y el que tiene spin positivo se orienta en sentido al campo. Si tenemos un grupo de protones, dada puede ser una molécula, van a estar en desorden, sin la aplicación de un campo magnético. Pero con la aplicación de un campo magnético, los spins negativos y positivos se van a orientar correspondientemente. Si el campo magnético se aplica en esta dirección, los spins negativos se orientarán en la dirección contraria, los spins positivos a la dirección del campo magnético. Y entre estos dos estados habrá una diferencia de energía. Esta diferencia de energía es tan pequeña que cabe dentro de las radiofrecuencias. Así que, por lo tanto, si irradiamos los protones, ocurrirá transiciones de los spins. Para ello, la radiación se debe coincidir con la diferencia entre los dos estados. Es decir, si irradiamos una radiación electromagnética, el cual tenga la misma energía que la diferencia de estos dos estados, haremos que este spin positivo pase de estar en un spin positivo a un spin negativo, y luego de eso el spin que pasó de positivo a negativo pasará por un periodo de relajación, el cual volverá a su estado original. Bueno, y si bien ya vimos que para que haya una absorción de radiofrecuencia, el delta D debe ser igual al delta D entre los dos estados de spines, bueno, también la frecuencia va a depender del campo magnético y de una constante K, que a su vez esa constante depende de la relación girométrica. Bueno, sabiendo esto, también hay que ver que se define el campo magnético local como campo efectivo, que es el campo que en realidad sienten los electrones. Entonces, este campo depende del ambiente electrónico alrededor del protón. Los electrones de alrededor del protón hacen un efecto de protección o de desprotección a los protones. Y entonces para ese efecto de protección se denomina aquí como sigma. Entonces el campo efectivo va a ser igual al campo magnético externo 1 menos el parámetro de protección. Bueno, es que sí, en realidad sí deberíamos tomar en cuenta eso, porque supongamos que en esta molécula de acá las bolitas blancas son los protones,
pues el ambiente electrónico que tiene este protón de aquí unido a este carbón de aquí es muy diferente a este protón de acá, que está unido a un oxígeno, y también este de acá, que tiene aquí otro átomo diferente. Entonces, miren, supongamos que acá los protones son los amarillos, pues también cada uno tiene un ambiente electrónico diferente, algunos más iguales que los otros, entonces hay que tomar muy en cuenta ese parámetro. Ahora bien, el espectro de resonancia magnética nuclear. Bueno, un espectro de resonancia magnética nuclear es una gráfica de intensidad de señal versus frecuencia o versus magnitud del campo magnético. Bueno, como existen muchos espectrómetros diferentes, como hay unos que dejan la frecuencia fija y mueven el campo magnético, otros el campo magnético fijo y mueven la frecuencia, incluso hay unos que trabajan a diferentes frecuencias, fue necesario establecer una escala unificada de CIDO para unificar todos estos tipos de espectrómetros. Bueno, el parámetro se denominó desplazamiento químico y ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, se tomó como referencia el tetrametilsilano, que es este TMS de aquí, al cual se le asignó un delta 0, y el cual la frecuencia a la cual aparece una señal se divide por la frecuencia aplicada y el resultado se multiplica por 10 a la 6. Como se observa, delta viene expresado en partes por millón y es independiente de la frecuencia del espectrómetro. Supongamos que para un espectrómetro dado, un espectro dado, el delta, la frecuencia que dio la señal fue de unos 120 Hz. Entonces estamos aquí. El equipo vamos a suponer que trabajaba con unos 60 MHz. Entonces pues lo que se hace es que pues, los 120 MHz se dividen entre los 60 MHz y se multiplica por 10 a la 6. Y pues el delta dio 2.0 partes por millón. Y nos damos cuenta que este delta es independiente a toda la frecuencia de la frecuencia del espectrómetro. Así cuando se compare con otro espectrómetro, pues los dos van a tener la misma escala. Bueno, y para terminar les voy a hablar sobre tres aspectos importantes a la hora de reconocer un espectro de RMN: número de señales, posición de las señales e intensidad de las señales. Bueno, para el número de señales indica los diferentes grupos de protones magnéticamente equivalentes. Es decir, vamos a explicarlo. Para el ciclo hexano, donde todos los protones tienen el mismo ambiente electrónico, pues simplemente esperaríamos una sola señal. Pues sí, todos los protones están unidos a un átomo de carbono, el cual está unido a otro átomo de carbono exactamente iguales, y así exactamente por todo el ciclo. Bueno, para el metanol esperaríamos dos clases de señales, una señal y pues otra señal. Claro que sí, porque el protón del oxígeno tiene un ambiente electrónico muy diferente a los protones que están unidos al CH3. Para el metilacetoacetato, pues esperaríamos muchas señales, pero esperaríamos entre estas señales destacadas tres, pues la de los protones, pues que pues estos protones de aquí tienen un ambiente muy diferente al metilo y pues al metilo que está unido al OH. Con respecto a la posición de las señales, pues el grupo que está unido al carbono que tiene los protones, pues va a afectar mucho la posición de la señal a la cual va a aparecer el protón. Miremos a ver un poco más. Por ejemplo, estos protones que están aquí son exactamente iguales, por eso esperamos una sola señal, y la posición de estas viene dado gracias a este grupo carbonilo que viene aquí. Este carbono está unido a otro carbono, el cual está unido a un grupo carbonilo. Eso afecta mucho al ambiente electrónico de los protones, lo cual les dará una posición respectiva en el espectro.
De esta manera se pueden clasificar los diferentes grupos. Buscamos aquí para una acetona, siempre haría uno de 2. También buscamos aquí para una aldehído. El aldehído es muy lejos, entonces pues nos damos cuenta que es una acetona. Un dimetiléter, un éter, pues haya una sola señal y está unido a un oxígeno ya directamente, entonces eso nos da una posición diferente. Vamos a buscarla. Éter 3.7 y 3.9, o sea que acá 3.7, 3.9 no está más o menos por el número que dice ahí. Tenemos que tener en cuenta que esto es un número aproximado. Seguimos. Y por último, intensidad de las señales. Bueno, las intensidades de las señales dependen del número de protones responsables a ellas. Si bien sabemos que para esta intensidad que está aquí, esta señal que está aquí viene dada por los protones, los cuales son los que están unidos directamente al anillo aromático, pues si tenemos más cantidad de estos protones, se va a ver una línea muy definida. Pero si vamos disminuyendo estos protones, se verá disminuir la intensidad. Igualmente si disminuimos aún más. Y pues de esta manera se podría identificar rápidamente un espectro de RMN. Muchas gracias.